Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida, qué bueno que están aquí con nosotros. Estamos aquí sus pastores, Oscar y Esther,
venimos nuevamente a reunirnos con ustedes y bueno, esperamos sea una tarde de muchísima bendición. Hemos estado orándole a Dios para que nos permita que sus vidas sean bendecidas. Todo esto que ocurre en la iglesia siempre sabemos que Dios tiene un propósito y tiene un plan detrás de todo esto. Así que dispóngase a permitir que Dios hable a su corazón, que hable a su vida, esté ahí con el alma dispuesta y sedienta a saber qué es lo que el Señor tiene para enseñarte en esta tarde. Sí, muy buenas tardes. Hoy tenemos otro invitado especial, como los que siempre tenemos en nuestra congregación, pero lo importante es un hombre que el Señor ha venido usando con su influencia de una manera especial, por lo que él está en los medios de la televisión, es un actor, tiene una trayectoria de casi 40 años en los medios, ha estado en producciones muy reconocidas en nuestra televisión colombiana, estaba en Cusumbo. Cusumbo es una serie de nuestra época. En Los Victorinos, últimamente estuvo en La Gloria de Lucho, ha estado en Netflix, ha estado en diferentes producciones en nuestra televisión colombiana y a nivel de Latinoamérica. Es una persona de mucha influencia en la cuestión de los medios. También es productor y también es un profesor y un actor de teatro. Realmente es una persona que tiene muchísima experiencia. Yo sé que cuando lo vean lo vamos a recordar. Nosotros decimos de nuestra época porque crecimos viéndolo en muchísimas producciones. Lo hemos visto, como decía Oscar, en infinidad de producciones. Realmente tenerlo aquí es una bendición porque una de las verdades básicas y fundamentales que nosotros enseñamos en la iglesia es que todos hemos sido creados con un propósito, que el Señor tiene un plan con nosotros, que a todos nos ha dado una forma específica, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, habilidades, experiencias, antecedentes, y todo eso el Señor lo quiere usar. El Señor quiere usar nuestro pasado, nuestro presente, y Él va a cambiar su futuro a través de que nosotros vengamos y nos entreguemos a Él. Así que es una bendición poder tenerlo aquí. Sí, el Señor no escatima nada, no deja pasar nada y todo lo utiliza para el propósito de llevar el mensaje y para que todos le conozcamos. En esta tarde entonces vamos a darle la bienvenida a Javier. Hola Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Nos escuchas ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué rico verlos y qué orgullo pues que me hayan invitado. No creo que yo sea tan digno como de estar aquí dando un testimonio, pero el Señor sí lo decidió así, entonces aquí estamos. Amén. Bienvenido, Javier. Sí, Javier, muchas gracias primero que todo por haber aceptado esta invitación y que nos hayas acompañado en esta tarde para que pues, las personas te puedan ver, conocer de tu vida, de tu testimonio y de lo que estás haciendo. Tenemos muchas personas ahí que van a estar preguntándote, que están conectados, gente de todas las edades, desde jóvenes hasta adultos. Le damos la bienvenida a algunas personas que nos están acompañando de Costa Rica, nuestra gente que está aquí de Colombia, de nuestra iglesia. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Si tienen preguntas para Javier, váyanlas escribiendo ahí en el chat y durante el proceso de esta conversación, pues vamos a ir diciéndoselas a Javier y él va a ir respondiéndolas. Bueno, Javier, no sé si quieras comenzar contándonos pues cómo ha sido tu transcurrir, tu vida, desde tus inicios, cómo fueron los primeros pinitos en la parte actoral. Pues tú tienes de dónde, pues tu mamá es la reconocida actriz María Eugenia Penagos. Entonces me imagino que desde muy pequeño pues has sido muy influenciado por ella. Bueno, entonces voy a contarles, espero, pues supongo que Dios querrá que confiese muchas cosas aquí. Bueno, yo en este momento soy un feliz papá de 3 hijas, 54 años. Yo empecé en la televisión colombiana a los 11 años, hagan cuentas. Y cuando yo empecé en la televisión colombiana, todavía existía televisión en vivo. Uy, ¿de dónde sacaron todas esas fotos? Ni siquiera las tengo yo. Y empecé muy niño en televisión en vivo y tengo que confesar que yo nunca quise o elegí ser actor. Yo de todas maneras, cuando estaba muy pequeño, pues me figurara, igual yo tuve que acompañarla durante muchos años a los teatros donde ella trabajaba frente a las cámaras
importante en esa época. Entonces, poco a poco me fui metiendo desde los 11 años, fui trabajando en series importantes. Me acuerdo que la serie Tom Sawyer fue cuando nosotros estrenamos El Color en Colombia. Entonces, digamos que hago parte de trayectoria que han hecho, que han empezado esta historia de la televisión en Colombia. Que hoy estamos hablando de una industria, ¿no? Sí, te oímos. Bueno, Sí, entonces, empecé desde los 11 años, también, digamos, en ese trasegar haciendo novelas y haciendo cosas, también tuve que hacer trabajos para ayudar a mi casa. Entonces, mi mamá y yo en familia organizábamos y decorábamos los estudios de televisión para las novelas. Digamos que desde pequeño fui muy responsable y muy trabajador. Yo crecí en una familia paisa, una familia de carácter fuerte, una familia de pronto de mucho conflicto, una familia donde yo siendo el más pequeño tuve que jugar un rol, digamos, a ser como el mediador de los conflictos, porque yo soy hijo único, pero crecí en una familia donde eran todos la misma, pero había era la única persona para solucionarlos. Entonces, sí tuve una niñez de barrio, tuve una niñez donde salía a jugar con los muchachos de la cuadra, pero también la televisión me privó de muchas cosas porque tuve que estar sujeto a horarios, a ensayos, a grabaciones, y aprendí a entender que la televisión y la vida eran un compromiso, y creo que eso hizo que desde pequeño tuviera que madurar mucho, aunque también fui muy irresponsable, porque no voy a decir que yo era un santo. Ahí va mi vida, no sé si quieran preguntar algo de lo que hasta Quería ahora les he preguntarte, contado. ¿cómo fue manejar, digamos, para un muchacho, un adolescente, manejar la fama y manejar el colegio? Porque dices que desde el pequeño, la escuela, el colegio, te pasaste tu niñez en lugares de grabación y set de grabación. ¿Cómo fue manejar tu adolescencia y juventud en medio de la fama? Porque ya eras conocido y vivir una vida normal de chico de barrio. ¿Cómo pudiste hacer eso? Bueno, tal vez lo que me ayudó a saber cómo manejar ese tema es que me tocó trabajar con mucha gente adulta. Entonces, casi todos los actores eran adultos. El actor compañero mío, niño, que era el hijo del embajador de Israel. Entonces era el único contacto que yo tenía como de mi edad. Pero de resto era gente grande y afortunadamente yo era muy juicioso. Entonces, ¿qué pasa? En ese tema de las grabaciones, yo tenía que ser muy responsable y manejar la fama era difícil, porque en esa época, les voy a confesar algo, en la época donde yo empecé la televisión, ser un actor no era como hoy, no era Star Play, no era tener la vida más, inclusive era como hasta vergonzoso. En el colegio hacían bullying, el actor. Hoy en día los actores se jactan porque hay redes sociales, porque suceden muchas cosas, pero en mi época me tocó pelear mucho contra eso, contra los actores. No teníamos un estatus que nos catalogara como los famosos, sino como que trabajábamos en algo que la gente no entendía. Entonces, no fue fácil. La relación en mi casa no fue fácil, la relación con los amigos no fue fácil porque me ausentaba mucho del grupo de amigos, entonces tenía que estar más en los estudios de televisión. Y con la fama, con respecto a la fama, no tuve mucho problema porque en la vida yo he aprendido y desde pequeño he sido muy tranquilo. Digamos que he sido desjuiciado en ciertas cosas, pero nunca he tenido una fama que me haga enseguecerme o que se me suda la cabeza o creerme más que los demás, aunque la fama te da algo que se llama el orgullo. Entonces, por momentos, ese orgullo te trae un espíritu de irresponsabilidad, pero la fama, como creer que yo volaba y levitaba porque era famoso, tal vez eso no lo experimenté de esa manera. Fui más bien tranquilo. Ya. ah, ok. Y digamos, en esas situaciones, tú decías que pues eras una persona normal, como todos, que hicimos travesuras, hicimos situaciones. De pronto, si nos pudieras contar alguna circunstancia en la que, digamos, puedas, para las personas que nos están viendo, que puedas tener para, digamos, que vean ese ejemplo de lo que eras y de lo que eres ahora.
Bueno, les voy a explicar qué es lo que pasa cuando uno es un niño y cuando uno trabaja en un medio de televisión. Y creo que eso va a responder un poquito a las inquietudes que tienen algunos. Y es que, ¿cómo manejamos la fama y las relaciones? Yo crecí en un medio complicado que es la televisión. La televisión de por sí es, no todas las personas son irresponsables. Hay personas que velan por sus familias y velan por dar buen ejemplo, pero hay muchos que no. Yo crecí entre un grupo de actores, se veían muchos niños precoces, se veían muchas personas que les gustaba el trago, se veían muchas personas, era un medio muy hostil, entonces yo me tenía que ir, me tenía que debatir entre la línea recta, la influencia de los amigos y la influencia del medio. Era muy complejo y lo que me beneficiaba a mí es que tenía tal vez una mamá muy pendiente de mí, una abuela muy pendiente de mí, pero si tú te das cuenta en el medio de la televisión hay más tendencia a que tú te pierdas. Cuando yo digo que no era un hombre muy juicioso desde niño, digamos que yo era responsable porque nunca dejaba una grabación botada, pero sí tenía amigos que eran muy mala influencia. Y cuando uno se debate en una muy mala influencia, la vida de uno puede terminar en otro punto donde no debería ser. Tengo amigos que de pequeños fueron compañeros de actuación, algunos murieron por estar en temas de narcotráfico, algunos se han dado muy mala vida porque no han entendido que la vida también tiene responsabilidades. Entonces, a mí un poco eso de los amigos me alcanzó a tocar porque tuve amigotes. O sea, eh, la actuación alcanzan a tambalear tus principios y tus valores. Entonces, Dios me cuidó mucho, yo creo. No conocí a Dios, por supuesto, pero Dios me cuidó mucho porque también anduve en malas compañías. Sí, gracias a Dios que te cuidó. Y digamos que era lo más importante para ti en ese momento, pues que no conocías al Señor, ¿cuál eran como tus expectativas o cuál era lo más importante en ese momento, cuando llegas a la fama, eres reconocido, tu mamá también conocida en el medio, en los medios, más adelante pues con tu empresa también has tenido una evolución. En esa parte, ¿cómo ha sido, cuáles eran tus expectativas de vida? Bueno, es que cuando uno es pequeño realmente y está en un medio donde tiene cierta fama, digamos, en esa época no habían redes sociales, pero habían revistas, en esa época te llamaban a hacer los papeles, no había que hacer tanto lobby como ahora y tanto casting. Entonces, lo que pasa es que yo también quería ser un niño normal, yo también quería tener mis amigos, yo también quería estudiar. Entonces yo me debatía entre la televisión, pero también quería averiguar qué carreras habían para mí. Entonces exploré carreras como la agronomía, quería ser biólogo marino, quería, quería hacer otras cosas que no fueran la televisión. Pero la vida me fue llevando, digamos, la televisión es algo que, la actuación es algo que cuando te gusta se empieza a quedar y se empieza a quedar y se empieza a volver el estilo de vida. Yo estudié en colegios, terminé mi bachillerato, luego estudié en la Javeriana, estudié cine y televisión, pero cuando estudié en la Javeriana la televisión me jalaba de tal manera que tampoco terminaba, no era juicioso con mis estudios. Entonces, la televisión te lleva a que ni eres buen estudiante, ni eres, o sea, no te dedicas a nada en concreto, pero yo anhelaba tener una vida como cualquier muchacho, estar en una universidad. Entonces es muy raro y es muy complejo, siendo tan joven, no tienes una dirección concreta a dónde quieres avanzar. Por lo tanto, pues la vida me fue llevando por varios caminos, el colegio, la universidad, los amigotes, a tener una vida de rumba, a tener una vida de soltero, a tener una vida desordenada, a crear una empresa, pero también crearla sin unas bases sólidas, sino simplemente porque Dios es bueno. Entonces alcancé a conquistar muchas cosas, alcancé a dirigir teatros, alcancé a administrar el Teatro Nacional durante 15 años, alcancé a trabajar como productor para una multinacional de casinos, alcancé a crear mi empresa, pero luego de todo lo que tú vas haciendo en la vida te vas dando cuenta que cuando las cosas están mal hechas y cuando las cosas están mal sustentadas y cuando las cosas no tienen el orden de Dios, algún día te estrellas.
Entonces, después de trasegar entre la actuación, la rumba, la irresponsabilidad, la casa, yo salía de mi casa un jueves y yo decía, nos vemos mañana, y llegaba el lunes, los amigos. Entonces, en esa vida desordenada uno se da cuenta que la falta de Dios genera problemas, genera malas decisiones. Yo cuando logré hacer empresa, logré tener éxito como productor. Creía que yo era un hombre muy suertudo. Yo decía, tengo estrella, y tengo estrella es que tengo suerte, pero nunca relacioné eso con Dios. Para mí era un tipo con suerte, que trabajaba en televisión y que no le faltaba nada, y que era irresponsable, pero un día tuve un problema porque por esa falta de conciencia y por esa falta de dirección en la vida, cuando tuve mi primera empresa, después de muchos éxitos, yo tuve una quiebra enorme. Digamos que 1.200 millones de pesos, mucha platica, estamos hablando de hace unos 15 años. Entonces, Pero Javier, espera, a ver, antes de avanzar, porque ya vamos muy rápido, yo quiero preguntarte lo siguiente. Me imagino que hubo momentos durante ese trasegar, antes, digamos, de llegar a ese nivel de producción tan exitosa y a tener todo esto, ¿hubo algún momento en el que tú dijiste, yo ya quiero desistir? ¿Hubo alguna herida o algún descontento que hizo que tú sintieras que esto tenía que haber algo más, como que tenía que haber algo en la vida, algo más que solamente la fama o que ese tiempo, o sea, que hubo algo en tu vida que te movió y tú dijiste, no, tiene que haber algo más, no todavía un dolor o una necesidad o una situación económica, sino como un vacío, se siente algún vacío a pesar de que se tiene fama y a pesar de que hay dinero y que se alcanza ciertamente un estatus profesional. ¿Había algún vacío en ti que te dijera tiene que haber algo más? claro, mira, yo creo que pasaba lo siguiente. Yo llegué a tener muy buenos amigos, tal vez por mi forma de ser. Yo soy muy conciliador, no soy el mejor amigo, pero tengo buenas relaciones con la gente. Entonces, tuve dos amigos especiales. Uno que era Guillermo Galvez, la famosa belleza, cuando hicimos Tuyo es mi corazón. Fue una novela muy famosa que protagonizó Amparo Grisales y Carlos Vives. Y tuve otro amigo que Víctor Hugo Cabrera. Víctor Hugo Cabrera, no me acuerdo, eh, él, la última serie que hizo fue una serie donde era un vendedor de una venta de carros. No me acuerdo el nombre. Recuerdo que nosotros quedamos mucho responsables, y en todo ese Sí, tiempo que una tuvimos serie de de amigos, RCN. sí, una serie de RCN, hasta que la prepare, algo así. No, Hasta que la plata nos separe. no, algo que tenía que ver con la plata, y él era vendedor de carros. Sí, hasta que Pero la plata nos resulta, separe. tal vez, y resulta que ellos eran muy locos. Locos es locos. Conocí la droga, yo conocí la irresponsabilidad a la décima potencia. Y en todo ese caminar con ellos, una vez hablando con Víctor Hugo, ya cansados de rumbear y ya cansados de meter la pata y de defraudar, digamos, de probar cosas, de probar cómo portarse uno mal, porque eso es lo que pasa, de volarnos para las fincas, de llegar a la casa después de varios días, de no portarnos bien, en definitiva. Entonces nos pusimos a hablar, y yo le pregunté, oiga, ¿y usted conoce a Dios? ¿O usted no le habla, nadie le ha hablado de Dios, hermano? Y él me decía, no, Javi, ¿por qué? Y si a usted no le parecería chévere que nosotros conociéramos. Siempre estaba como esta inquietud, ¿cómo será conocer a Dios? Nos dimos cuenta que en medio de toda la rumba y todo eso tenía que haber un polo a tierra, y que no lo encontrábamos. Por supuesto, no terminó con todas esas amistades. Yo salí bien librado de todas mis aventuras. El plan de Dios era más grande, entonces eh, cada vez que hay una novela, tú haces 20 amigos. Pero cuando terminan esas novelas, las amistades se deshacen. Son como familias que se van creando, que van viajando, y luego se dispersan. O sea, los amigos Son en la televisión momentáneas. duran lo. Eso es como cuando uno es nómada. Entonces,
Tengo 20 amigos, acabó la novela. Esos amigos van para otro lado y uno va para otro lado, no perduran en el tiempo. Por eso las relaciones a veces son tan difíciles entre los actores y es muy raro ver matrimonios que tengan estabilidad o familia. Son muy pocos, aunque sí hay. Entonces, digamos que sí sabíamos que había algo ahí que nos estaba faltando. El tornillo que nos estaba faltando se llamaba Dios. Por supuesto, Sí, en sí. ese tiempo no lo Y encontré. No, sí, en ese tiempo eso no lo encontramos. No, yo me acuerdo que intentamos hacer el ejercicio de ir a misa. Yo me acuerdo que entre los amigos Ah, dijimos, vamos a misa. Entonces eso de ir a misa del barrio era chévere, pero uno era chévere porque iba con las amigas, porque era un parche, pero a la larga yo me aburría muchísimo. No entendía de qué se trataba, yo no entendía. Entonces yo creo que pasamos a Dios rozando muchas veces. Tengo mm, claridad de que Dios me salvó la vida en otras ocasiones, que así hablando es. con ustedes me acuerdo, consciente de eso, que yo pude haber muerto 4 veces en mi vida. Una en un accidente, dos en un accidente y dos que casi nos matan robándome el carro. Entonces, yo creo que Dios ahí estaba cuidándonos. Y con Así mis es. amigos no lo encontré. Fue después, Sí, desafortunadamente, para conocer a Dios. La mayoría de los casos no es cuando estamos en el mejor momento. Eso es algo como que ojalá uno lo pudiera cambiar, pero en mi vida no fue sí, así. sí, sí, no, no es en el placer donde buscamos al Señor, casi siempre es en el dolor, ¿no? sí, digamos, vemos que el Señor tuvo misericordia porque pues el Señor siempre tiene un plan y un proyecto más adelante para nosotros y si en el momento posiblemente no lo vemos. Así Pero es. quería preguntarle, en ese medio, pues en esa época, o digamos, habían personas que ya conocían del Señor, que lo habían influenciado para invitarlo de pronto a algún culto, a la iglesia, o más bien ha sido en esta nueva En esta época, o sea, época. en esa época casi no se hablaba del cristianismo, o sí, o tú sí alguna vez tuviste algún amigo cristiano en esa época de juventud. No, no. Y les voy a ser sincero, tal vez yo me congrego hace ya casi 18 años y resulta que después de ese trasegar y de creer que el éxito y la fama eran todo y de creer que yo tenía la vida resuelta y que hacía buenos negocios, buenos conciertos, buenos eventos, o sea, donde yo estaba muy seguro de mí mismo, empezaron problemas y mis problemas que en un momento dado lo perdí todo. Cuando yo lo di, me di cuenta que no conocía a Dios y me di cuenta que pasó un tiempo donde no encontraba dónde estaba el error y en qué refugio. Entonces, ya en el momento crítico, yo le pregunto a mi esposa, oye, tu mamá no va como a una iglesia. Cuando yo le pregunto eso a mi esposa era porque yo ya estaba o sea, Desesperada. eso no fue porque el orgullo tal vez no hacía como hacer que yo necesitara nada más que mi propio conocimiento. Entonces, cuando todo eso pasa y yo estoy en la peor situación, pasan dos situaciones. Una, me acuerdo que me fui a grabar una novela Barichara que duré ya como meses. Alguien y me ponía mensajes y me ponía a ver si era ella. Un día que me llamaba la atención y yo lo leía y me quedaba pensando, pero seguía con mis problemas. Y llego a Bogotá y le digo a mi esposa, óyeme, ya habían pasado 6 meses, le digo, oye, hace 6 meses que me mandan mensajes, estoy muy intrigado por saber quién es. Mi esposa empezó Te a mandaban buscar mensajes a tu averiguar quién celular. Es que se fue un poquitito ahí el sonido. No sé si Javier, si nos pudiera repetir, ahí se nos fue un era. poquito el sonido. Está como entrecortado. Bueno, tal vez estamos hablando de qué manera yo llego como a conectar mi vida con la Sí, relación con Dios. Y sí, hablábamos de que fue uno de los peores momentos de mi vida. Entonces, cuando yo estaba ya, como el avión ya estaba fallando, entonces
alguien me estaba colocando mensajes en mi teléfono desde hacía 6 meses con versículos, con palabras. Era alguien que estaba orando por mí desde hacía un año, pero yo no entendía. Entonces yo viajaba y veía los mensajes, pero no me eran nada indiferente. Me generaba como intriga, los leía, me agradaba. Entonces llego a Bogotá y le cuento a mi esposa, mira, alguien me manda estos mensajes desde hace, ¿qué averigüemos o qué? Y ella me dice, pues sí, averigüemos. Y averiguamos, era una familia que viven en Soacha. Y esa familia oraba por mí hace un año. ¿Por qué? No entiendo por qué. Nos volvimos amigos y empecé a tener muchos amigos que caminaban por los caminos de Dios, o sea, gente, pastores, amigos que oraban, que intercedían, y yo no sabía de dónde me aparecían. Y cuando llego a conocer esto y quedo en la quiebra, entonces le digo a mi esposa, óyeme, ¿tu mamá no va a una iglesia? ¿Por qué no le dices que me invite? Porque pues ya yo sí sentía como, dígale que me invite a ver qué tal es eso, si me gusta o no me gusta. Entonces me invitaron a una iglesia. Trabajando y mientras yo seguía trabajando, me salió un trabajo con el papá de Luis Campos. Yo hacía eventos para ellos agencia de publicidad. Entonces me dijo que hay una iglesia donde quieren que tú para que les hagas un concierto de Danilo Montero. Y yo, wow, pues en serio, vamos. Igual yo no sabía que era una iglesia, entonces yo fui a la iglesia, el lugar de su presencia y me presentaron al gerente, me presentaron al pastor y yo, bueno, ¿qué se les ofrece? Me dijeron, Javier, pues es que nos recomendaron que queremos que usted nos haga un concierto. El primer concierto de Danilo Montero para una iglesia en Colombia lo vamos a hacer con telonero de Luis Campos, barcelonero. Entonces yo dije, listo, pues eso se hacer, hagámoslo. Lo hicimos en el Palacio de Londres y mientras tanto la historia iba en que mi suegra me llevó a otra iglesia. Entonces sin saberlo yo ya iba a 2 iglesias y no entendía nada de ninguna. Simplemente para mí era un negocio, pero era Dios, Dios lleva para acá, la estrategia yo lo traigo con lo que le gusta, Así es. a ver cómo lo engancho, porque usted está mal, lo voy a sacar de todo lo que está viviendo. Eso lo digo yo, planes de Dios. Entonces, Así es. en vista de la quiebra, en vista de que, mejor dicho, Dios también me puso a mi esposa ahí, porque o si no, yo seguiría de tumbo en tumbo. Entonces, una iglesia me estaba jalando porque me estaba dando trabajo. Y otra iglesia me estaba jalando porque yo estaba buscando auxilio. Y entre las 2 iglesias sucede que ya en lugar de su presencia puso gracia en mí y logré trabajar mucho con ellos y hacerles algunos trabajos, pero para mí seguía siendo un negocio. Y un día me dijeron, Javier, ya no queremos que hagas más negocios con nosotros. En el lugar de su presencia me dijeron, si tú quieres, eres bienvenido, pero tienes que comprometerte. O sea, tienes que meter los pies en el agua, porque tú vienes por dinero, pero nosotros no queremos negocios, nosotros te queremos a ti. Entonces le dije a mi esposa, mira, en esta iglesia me quieren, pero tengo que decidir dónde quiero estar. Cuando yo fui a la otra iglesia, me gustaba mucho algo, pero había algo que no me gustaba mucho. Entonces yo tenía que decidir dónde me iba a sentir mejor, dónde quería estar. Y Dios finalmente me ayudó a tomar la decisión, tomamos la familia y decidimos congregarnos. Y en medio de la crisis yo encontré mucho amor en personas que conocían a Dios y eso fue lo que me atrajo, como que esas personas no se agotaron conmigo. Yo perdí a mi papá cuando yo tenía un año, entonces mi relación con Dios era terrible. ¿Por qué? Porque tenía ausencia de papá, porque cuando yo hablaba con Dios me parecía que era una farsa. Como no tuve papá, no aprendí, no entendía cómo era la conexión para hablar con Dios, para orar. Entonces fui aprendiendo y fui un hombre muy difícil con Dios. Entonces empecé a hacer procesos en una iglesia. Y los procesos en una iglesia son determinada cantidad de procesos, yo los repetí todos, porque no entendía nada, porque era rebelde, yo tenía una rebeldía pasiva, entonces por dentro yo hacía todo, pero
no me daban ganas de nada. No te Entonces gustaba nada. mi O esposa sea, el oraba Señor mucho por tenía que mí. hacer El cambio el en ti. trabajo interior en tu vida para ahí sí empezar a alinearte y a experimentar, a trabajar en la iglesia, Sí. a aprender, a tener el conocimiento. Javier, aquí alguien te pregunta y dice esto, ¿qué papel? Acabas de decirnos, bueno, tú perdiste a tu papá cuando estabas muy, muy joven. Entonces, eso tal vez hizo que se dificultara un poquito relacionarte con Dios como padre. Nos estabas comentando, ¿tú crees que eso influenció mucho, digamos, en tu proceso de poder llegar a un convencimiento de que Dios es un padre amoroso, de que es un padre que está ahí dispuesto para nosotros, de que en su palabra dice que pidamos que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad? Digamos, para la gente que tuvo un padre responsable en casa y todo eso, es fácil entenderlo, pero ahorita hay gente escuchándote que ha tenido un padre ausente, que tal vez fue a comprar la bolsa de leche y no ha vuelto, No tiene y el no ejemplo. tienen el ejemplo de decir, bueno, o sea, ¿cómo puedo creer yo en Dios como padre? Porque pues el mío aquí terrenal me abandonó. O sea, ¿qué les pudieras decir tú a esas personas que te están escuchando, se están identificando contigo, que tampoco que tuvieron papá, que también tuvieron una situación difícil y que vieron que tú pudiste, como Que ellos había ese pudieron hacer? vacío en tu vida y el Señor Lo llenó ese llenó, vacío. así es, como papá lo llenó. Es que fíjense que cuando uno lo llena la fama, no es lo mismo que uno tener lleno el corazón. Entonces, lo de la bolsa de leche es muy parecido a lo que a mí me pasaba. Yo perdí a mi papá cuando tenía un año en una. Por lo tanto, no tengo conciencia de haberlo. Por lo tanto, papá ausente. Cuando uno tiene un papá Okay. ausente o tiene un maltratador, un papá maltratador o tiene un hogar donde las cosas son disfuncionales, eso nos lleva también a elevar esa relación a Dios. Entonces, si yo tengo un papá ausente, entonces es muy difícil conocer a un Dios presente. Para eso uno tiene que trabajar Sí. en la sanidad emocional. Dios trabajó conmigo en sanidad emocional para ayudarme a limpiar y a perdonar todas las vivencias mías desde niño, porque yo tuve que jugar roles para los cuales no estaba preparado. Yo tuve que hacerle frente a un hogar lleno de conflictos. Yo tuve que aprender a relacionarme con las personas sin tener un papá presente. Un papá lo reafirma a uno, pero cuando el papá está ausente, ¿uno cómo hace? Uno tiene que sacrificar muchas emociones de uno para ser fuerte y ser valiente, y eso hace de alguna manera que uno desarrolle un carácter, pero también de alguna manera que uno sea frágil ante entender quién es Dios. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, entonces la mayor dificultad cuando uno tiene un papá ausente o tiene un papá transgresor o un papá abusivo es que uno también tiende a ver a Dios de la misma manera. Entonces, Así pues yo es. no sentía a Dios porque no sabía cómo comunicarme con Él, porque nunca tuve un papá con el cual hablar y con el cual relacionarme. Entonces, la sanidad emocional te lleva a entender que Dios siempre estuvo ahí, te ayuda a entender que Dios te cuidó, que Dios te rescató, que Dios no dejó que te mataras en ese accidente, que Dios no dejó que tu vida se acabara en medio de esa quiebra que viviste, que Dios te defendió cuando tú creías que Él no estaba ahí. Y cuando tienes un papá violento, Dios te ayuda a sanar esa relación y después de varios años, que eso no fue inmediato, les voy a poner un ejemplo, un proceso de 5 años para mí fue un proceso de 10 años. ¿Por qué? Porque toda esa rebeldía que estaba desde niño frente a las adversidades y frente a las dificultades y relaciones, me tocó trabajarlo en la iglesia con Dios. Entonces, yo fui un cristiano súper complicado. Mi esposa se cansó y me dijo, ya oré mucho por usted, ahora despegue. Porque es que cuando uno va a la iglesia en Un pareja, hermano son lija. los dos los que... Claro. Entonces, como yo no quería, a mí me nombraron de líder y yo no quería. Entonces me tocó volver a hacer el proceso para que al ser el líder que yo que iba a ser, ya fuera por convicción. Entonces cuando hice ese doble proceso y ya fui líder de la iglesia, era porque yo ya tenía el corazón dispuesto. Pero no es imposible. Hoy en día Dios se ha revelado a mi vida de una manera en la cual yo, por ejemplo, tengo una de hijas que tenía una estadística donde dijera que yo iba a ser, bueno, a lo mejor el mismo papá que no tuve ausente, pero Dios mío, siento que soy un excelente papá, amo a mis 3 hijas, siento que Dios trabajó en mí todas las cosas que yo no pude controlar. Entonces,
No era la fama, digamos que para un actor lo difícil no es ser cristiano, para un actor lo difícil es mantenerse, es dar testimonio, Así es. es entender por qué la fama sirve para ser ejemplo y no para ser orgulloso. O sea, Dios me cambió muchas cosas que nada es gratuito. Yo tuve que disponerme porque de la rebeldía no saqué nada. Eso es algo que quisiéramos, es importante que lo preguntemos, Javier. ¿Cómo es ser cristiano en tu medio? Porque en el medio artístico, pues es muchísimo lo que se ve. Diariamente vemos gente que ha logrado, digamos, el éxito, lo que para el mundo es el éxito, dinero, fama, reconocimiento, pero llega un momento en que hay tantos vacíos en su vida que terminan terminando con su vida, o sea, terminan suicidándose y no logran como llenarse. Entonces, tal vez algunos papeles que te quieras hacer o que te ofrezcan y tú digas, no, esto va como en contra de mis principios o como que Sí. no va conmigo. ¿Cómo es ser artista en ese medio tan difícil? Y de pronto un cristiano de verdad, porque en el medio pueden llegar a decir Estilos. soy cristiano para ciertas cosas, para ciertos trabajos, pero en la realidad, ¿cómo es eso? ¿Cómo ser un verdadero cristiano, un verdadero ejemplo, como lo estás haciendo con los niños, con los jóvenes? Bueno, hay varias lecturas. La primera lectura es que cuando yo empecé a ir a la iglesia y a entender la relación con Dios, porque inclusive un pastor un día me leyó un versículo donde habla del mulo y el caballo que no entiende, y ese era yo. Entonces, ese día me dio pena y yo dije, no, yo tengo que entender de lo que me están hablando. Y por eso era tan rebelde, porque yo no quería entender, pero Dios me amaba tanto que me puso mil personas para Okay. guiarme por un camino y entender los caminos de Dios. Entonces hay varias lecturas. Primero, la del actor famoso que no quiere relación con Dios. Entonces la fama lo llena hasta cierto punto, pero los vacíos no los llena. Entonces esos vacíos lo llevan a la depresión, esos vacíos de que soy muy famoso pero no tengo felicidad. Esa es una es una línea muy delgada frente a la muerte, donde la gente está muerta espiritualmente y muchas veces deciden suicidarse. Me acuerdo que yo contrataba mucho a Lina Marulanda en los eventos y me sorprendió cuando ella se suicidó porque fue amiga nuestra de alguna manera y era tan bonita y tan exitosa que no entendimos. ¿Qué pasaba? La Vacío, ausencia. Lo tenía todo, pero no tenía nada. no tenía el Señor. La siguiente lectura es: yo cuando entendí que ya era cristiano o que quería ser cristiano y que quería un estilo de vida diferente, me aferré a la palabra donde mi familia estaba plantada sobre la roca. Entonces, así tuviera mil problemas y mil dificultades, mi decisión era no vuelvo atrás. Mi familia está plantada sobre la roca y ni las tormentas se van a llevar mi casa. Y lo segundo es que decidí no volver atrás. O sea, no volver a ser la misma persona que era, porque yo no era tan buena persona en lo laboral, yo no era tan chévere, yo no era buena persona, era muy grosero y no era buena gente. Entonces, Dios cambiar todas esas vidas. Y la siguiente lectura, yo tengo muchos amigos que son cristianos, cada vez conozco más actores, pero me pasaba una cosa que yo me los encontraba y ellos se enteraban que yo llegaba en una iglesia. Y yo también les preguntaba, oye, me dicen que tú también eres cristiano. Y la respuesta de ellos era, sí, pero poquito, no tanto. O sea, les daba miedo que Cristiano a les poquitos, daba medio miedo, cristianito. sí, soy cristiano, pero Conveniencia. poquito. La palabra era, soy cristiano, pero no fanático. Soy cristiano, pero poquito. Y eso me llevó a mí a tener una rebeldía santa, una, ¿cómo se llama? Una insatisfacción en donde yo digo, yo no voy a hacer lo mismo. Yo sí soy cristiano, yo sí me congrego, yo sí tengo una familia que vive de una manera diferente. Yo porque tengo que andar diciendo que soy cristiano, pero un poquito, me gusta. Si a mí me entrevistan en un canal de televisión, yo digo, usted no me lo ha preguntado, pero mi vida es así. O sea, tengo que hablar de Dios en algún momento porque no voy a aparentar lo que no soy. Creo que uno tiene que ser coherente en lo que cree y en lo que piensa y en lo que hace. Entonces yo tomé esas decisiones en mi vida y cuando decidí enseñarle a los niños y a los jóvenes
yo tenía una escuela con un socio. Yo decidí participar en una escuela porque yo quería hablar de principios y valores y quería hacer en los jóvenes lo que Jesús haría. Pero resulta que no me fue bien porque tenía un yugo desigual. A la persona con la que yo estaba le ofendía que yo habláramos de Dios, le ofendía que oráramos, le ofendía que reprendiéramos demonios, le ofendía todo. Entonces yo decido abandonar esa escuela. Digo, yo no puedo estar aquí haciendo algo en lo que no estoy convencido. Entonces, no me gustan las escuelas de actuación porque maltratan a los niños y a los jóvenes verbalmente, emocionalmente. Entonces decidí emprender proyectos donde el método de Jesús es el amor, la paciencia sobre principios cristianos. Por eso mi vida ha Así es. cambiado tanto, porque soy un servidor de mi iglesia, porque trabajo con niños y jóvenes fundamentado en el amor de Dios para métodos de actuación. Entonces, definitivamente puede que no sea el mejor cristiano de todos. Yo tengo defectos, puede que no sea perfecto, pero Dios no quiere personas perfectas, Dios quiere personas Así dispuestas. es. Así es. Y en lo que tiene que ver con, no sé, ¿tú me querías preguntar algo? Sí. Bueno, de esta situación que has vivido, digamos, ya pues estuviste, se puede decir, en el mundo, con situaciones, la fama, mucho trabajo desde pequeño, vienes y conoces al Señor. Y para ti, ¿qué significa Dios? En este momento, ya lo que has vivido, el Señor ha arreglado tu vida, estás caminando, nosotros tenemos situaciones todos los días de que hoy estamos bien, se presentan situaciones, pero para ti, viendo todo esto, mirando hacia atrás y lo que eres ahora, ¿qué significa Dios para ti en este momento? Bueno, quiero hacer una aclaración o un paréntesis antes de entrar a esa parte de lo que ahora vivo yo. Resulta que la gente me pregunta que si puede ser actor siendo cristiano y yo pensaba que no, pero sí se puede porque nosotros estamos llamados a hacer luz. Y cuando enfrentamos Así es. papeles y cuando enfrentamos retos en medio de la actuación, resulta que Dios nos da la estrategia para poder interpretar personajes. Porque hay muchas personas cristianas que no quieren actuar y que no quieren el arte porque sienten que están pecando. Y yo creo que sí se puede, por eso sigo siendo actor. Ahora, ¿qué es Dios para mí en estos momentos? Es mi cuando hablamos, yo le tengo temor a Dios porque sé que cuando yo la embarro, no le tengo miedo a Dios, pero ese temor es el que hace que uno no cometa los errores que cometía antes. Soy Así es. un, prefiero decir que soy un pecador que a veces peca, un santo que a veces peca y no un pecador. O sea, yo estoy consciente que si amo a Dios, voy a pensarlo antes de pecar, lo cual no me hace santo. Así es. Entonces Dios es mi polo a tierra, porque sé que si yo obro mal, actúo mal, tengo que rendir cuentas después. Entonces, cuando Dios es mi polo a tierra, ya la vida es diferente, ya asumimos la vida de otra manera. Javier, antes yo te había interrumpido, ahora sí, cuéntanos de ese momento tan difícil que tuviste, de esa quiebra económica tan fuerte. ¿Qué fue lo que te llevó a eso? ¿Qué produjo? ¿Cuál fue el proceso que te llevó a tener una quiebra, de tener una deuda tan alta? ¿Y cómo hiciste para salir adelante? Ya nos dijiste que tu esposa fue supremamente importante en ese proceso, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo pudiste, después de estar en el lugar que estabas, pues haber llegado a ese momento tan difícil? Bueno, lo primero es que creo que primero Dios quiere que ordenemos nuestra vida. Yo todavía no tengo mi vida ordenada al 100%, porque les estoy diciendo, perfecto no soy, pero de lo que yo era antes a lo que soy ahora hay una gran diferencia. Y lo que Dios hizo fue poner a mi esposa en mi camino. Cuando yo estaba en esa quiebra tan espantosa, de la cual uno no cree que nunca se vaya a levantar, mi esposa no le gustaba lo que yo hacía, o por lo menos no era su sueño, pero ella me dijo, sabes qué, te voy a ayudar, pero la condición es, de lo que hagamos, pagamos todo. Si tú decides no pagarle a nadie de lo que trabajemos, chao, te abandono. O sea, no sigo contigo ayudándote. No me dijo me abandono como esposa, no, me dijo no trabajo más contigo. Entonces, ella fue la persona que Dios usó para enderezar mi tema, mi camino y volver a empezar de nuevo. Yo llegué a la iglesia y le dije al pastor, pastor, estoy quebrado. Pero él no me dijo, yo lo voy a ayudar económicamente, me dijo,
pues vamos a hacerlo a través del proceso de la iglesia, vamos a orar y vamos a hacer de ti una mejor persona, comprométete con Dios. Fui amigo de los pastores todo el tiempo, pero el proceso era mío, el proceso era la voluntad y la disposición que yo le pusiera a Dios para que me cambiara. Como les digo, no soy perfecto, pero siendo actor y viniendo de un medio tan difícil como en el que estoy, porque es muy loco, a veces uno llega a grabar y uno nunca encuentra personas con las que uno pueda hablar. Al contrario, cuando uno está en el lugar de grabación, más te quieren eh, desestabilizar. Entonces, te hacen un ambiente como para ver qué hace el cristiano. Si el cristiano se ríe, se pone colorado, se va. Entonces, mi medio es muy hostil. Pero sin embargo, Dios me ha dado gracia como para que la gente entienda que no me respetan por lo que yo soy, me respetan tal vez porque saben que mis convicciones se han vuelto muy fuertes y mi compromiso con Dios y mi familia es lo que me mueve. Entonces la gente ya no se mete tanto conmigo como para probarme si es de verdad o es de mentiras que yo tengo una vida cristiana y digna de testimonio. Sí, no sé si me quieran preguntar algo más. Si pudieras decirnos si nos estás escuchando. Sí, acá estoy escuchándolos, tal vez se cayó un poquito la comunicación. ¿Ustedes me escuchan a mí? Nos hablabas, digamos, de esta deuda tan fuerte que hubo, cómo Dios te ayudó a salir de ahí, cómo Dios hizo un cambio en tu vida. Y yo, bueno, vimos que tienes y vas a seguir teniendo fama en tu trabajo, claro, ahora con la presencia del Señor en todo lo que haces. ¿Qué beneficios para la gente que te está escuchando y que no ha decidido todavía entregarle su corazón a Cristo? ¿Cuáles son los beneficios de seguir a Jesús? ¿Cuáles son esos beneficios con los cuales les puedes recomendar a ellos? Siga a Jesús porque Jesús tiene planes para ti, más allá de la vida eterna, más allá de un nuevo inicio, más allá del perdón por tus pecados, que hay aquí físicamente en la tierra para, como beneficios por seguir a Jesús, para que les cuentes un poquito. Bueno, uno de los beneficios que yo disfruto es tener una familia, tener utilidad, poder, poder levantar mis hijas en principios y valores. Me parece un beneficio tener una familia plantada sobre la roca. Me parece un beneficio tener una familia donde son menos vulnerables hacia el mundo que otras personas. Me parece un beneficio tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en esta época que estamos viviendo tan complicada, sentir que Dios es soberano y que Él tiene el control y que Él nos va a sacar de esto, es un beneficio. Es un beneficio saber que Dios finalmente tiene la solución, que Él pone gracia, Él sabe hasta dónde te lleva, Él sabe hasta dónde puedes aguantar. A mí me pasa que cuando ya no puedo aguantar una situación, Dios sabe y me saca y me pasa a otro lugar. Nunca he tenido que vivir algo en este tiempo después de cristiano más fuerte de lo que yo pueda aguantar. Entonces, son más los beneficios porque estás más sano que antes. Antes piensas que el dinero lo soluciona todo. Antes piensas que las marcas, Dios, otro beneficio es que no te estás comparando con la gente, que estás viviendo una vida genuina, que la gente te ve como una persona de valor, que aprendes a servir, que aprendes a ser útil a los demás. Es que son mil y uno los beneficios. Yo creo que antes Así es. vivíamos una vida sin propósito, ahora lo podemos ver más fácil. Así es. Qué Sí, o bendición. sea, de verdad que no hay comparación. El hecho de conocer al Señor y estar en sus propósitos. Así es. Y a propósito de esto,
Tú nos hablabas de los talleres de actuación que tienes muchachos, jóvenes, viendo pues los valores que se han perdido en la televisión, en los medios. ¿Cómo has inculcado, cómo has marcado a estos jóvenes ya que has conocido al Señor y en este medio tan complicado? Bueno, yo creo que siendo claros en el objetivo. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Es hacer aún más famoso el nombre de Jesús. Cuando yo soy claro en eso, los niños que están conmigo en mis talleres o en los procesos de creación, yo sé que ya tienen a Dios en su corazón y me queda mucho más fácil con ellos trabajar sobre obras, sobre mensajes, sobre construir cosas que edifiquen a los demás y que bendigan a otras personas. Y cuando los niños no son cristianos, los invito, si quieren conocer a Dios a través del arte. Entonces, lo que yo estoy aplicando para mi trabajo, para mis proyectos, eh, son claramente reflejo de lo que Dios me ha dado. Y si Dios me ha sacado a mí de momentos difíciles, ¿cómo no le voy a poder servir? Y servirles trabajando con su nueva generación, los niños, los jóvenes, que hagan una transformación en la vida de otras personas y que sean testimonio y que sean luz. Digamos que ese es mi objetivo. Por eso decidí empezar de nuevo también este camino de enseñar, porque si yo tomé una decisión que si no es para Dios y si Dios no está en medio de mis proyectos, no me interesa. Entonces no me interesa tener socios, no me interesa tener personas que no tengan el mismo sentir mío. Así es. Y si alguna de las personas que hoy están escuchando te dicen, bueno, yo tengo mis chiquitines o tengo un adolescente o tengo un joven que quisiera como llevarlo a esa academia, ¿cómo se contacta contigo? ¿Cómo te encuentran? ¿Cuáles son tus redes o cómo pueden contactarse? ¿O dónde queda la academia? ¿O cómo podría ser la manera para ellos ingresar a estos talleres de arte y de teatro y esto que estás ofreciendo? Bueno, lo primero es que los papás deben entender algo y los niños, y es que Dios ha puesto algo en nosotros que a lo hemos descubierto. Gracia, talento, arte, facilitar nuestra manera de expresarnos para también ser exitosos. Si los niños Así o es. los papás saben que los hijos tienen talento, que les gusta de alguna manera, o la actuación, o el baile, o el canto, o algo y lo quieren hacer para Dios, simplemente en mis redes sociales, en el Facebook mío, yo estoy publicando, ahorita estoy abriendo nuevos cupos, nuevos talleres para niños que quieran trabajar en el arte. Lo más importante de todo esto es que para los papás, estudiar arte o actuación hoy en día no es fácil encontrar un sitio donde respeten nuestra condición de cristianos, nuestros principios y nuestros valores. Los valores. Yo tengo todos mis Así es. profesores cristianos y de sana doctrina. Y que para un papá es fácil confiar en que nosotros vamos a seguir promoviendo esos valores cristianos, a cuidar emocionalmente y espiritualmente a sus hijos. Y eso no lo van a encontrar en cualquier parte, estoy seguro. Así es. Así Sí, es. eso es un valor que para nuestros Agregado. hijos, como están influenciados ahora y conocer algo que les ayude para bien, que sea un medio sano, es bien difícil. Así Yo es. quisiera, no sé si podemos, tenemos dos preguntas que las personas nos han hecho aquí, que tengo. ¿Cuál, no sé si Claro. de pronto, cuál ha sido el papel que te marcó en la vida, de tantos que has hecho a lo largo de este tiempo? Y hay otra pregunta es, que si en algún momento pensaste retirarte de la actuación. Sí, bueno, papel que me haya marcado en la vida, yo creo que a través de la vida me puso muchos papeles donde yo era el buen amigo y buena persona. Y a mí me marcó eso porque yo creo que eso es importante en la vida, ser buena gente, porque uno cosecha lo que siembra. Y Así cuando yo te es. digo que yo no era tan buena gente, de todas maneras, eran, pero por lo general, mis papeles como el dice en Tuyo es mi corazón, que era el mejor amigo del protagonista. En novelas yo era el mejor amigo de. En pocas novelas fui el malo, entonces yo me inclino más a pensar que cuando me salían novelas me hacía papeles de bueno. Y eso me gusta porque creo que si algo lo va a caracterizar en la vida uno es que sea buena persona, porque para que uno
va a dejar un testimonio de ser mala gente. Y por eso Dios trabaja en uno la humildad, Dios trabaja en uno. Si usted me encuentra por un centro comercial y me saluda, pues yo seguramente el saludo, puede que no lo conozca, pero lo voy a saludar. Entonces, esos valores del don de gente, eso lo marca uno también a través de una carrera. Eso por un lado. Eh, bueno, no me acuerdo la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? Es que me Era que si sabes que me habías querido entretuve bien, abandonar en algún momento tu carrera, me parece decir no súper. más, no más, me retiro de los medios, me retiro, no, nunca más regreso a lo mismo. Sí me En pasó cuanto a la cuando carrera yo, profesional. sí, cuando yo administré el Teatro Nacional. Este medio ha cambiado mucho. Entonces a veces han sacrificado el profesionalismo por meter gente nueva, por volverlo una moda. El talento al que yo estuve acostumbrado y la disciplina que estuve acostumbrado se ha venido perdiendo. Y hoy en día cualquiera es actor y cualquiera sale en televisión y cualquiera puede ser artista y así esa es la verdad. Entonces, cuando yo trabajaba con Fanny Mickey, sabiendo que para los productores ya no era tan importante tener actores de trayectoria, yo decidí decir en los medios que yo me retiraba, porque iba a trabajar en el Teatro Nacional el resto de mi vida. Pero cuando estaba en el Teatro Nacional empezó la serie Hombres de Honor. Entonces me invitaron a participar en esa serie y tenía que irme me tenía que ir 15 días al mes a las fronteras de Colombia a ser Hombres de Honor. Tuve la fortuna que Fanny Mickey me daba permiso. Me dijo, ponga un reemplazo, se va y vuelve. Ese favor tampoco se lo hacían a nadie, era porque me querían mucho. En esa ocasión quería salir de la actuación porque no creía en la fama, porque no me sentía realizado, porque ya me daba pereza. Pero la televisión tiene una cosa que te deja ir y vuelve y te trae, te deja ir y vuelve y te trae. Ahorita en pandemia, en esta época donde estamos confinados, he tenido dos propuestas de actuación. Ahorita tengo que hacer un videocasting, entonces siento que eso es Dios como que no quiere que uno pierda Abriendo del todo la puertas. conexión con la televisión. Entonces, pero ya hago mi trabajo de otra manera, ya no pienso que la novela me va a hacer famoso o que pienso más como en el propósito que pueda tener ese personaje y que si yo sigo siendo una persona famosa o de influencia, me va a quedar mucho más fácil hablar de Dios. Entonces me sirve, estratégicamente funciona. Amén. Bueno, Javier, realmente ha sido una súper bendición todo lo que nos has contado. Aquí hay una chica saludando de Costa Rica, hay una persona que está desde Puerto Rico y bueno, nuestra iglesia aquí en Bogotá también están saludándote de Segovia, de Barranquilla, de aquí de Bogotá. Bueno, te están saludando y realmente pues te admiramos muchísimo, realmente como te decimos, marcaste nuestra vida desde que éramos niños, realmente Sí. te hemos visto en un montón y cuando estábamos investigando sobre ti, hicimos un listado de todo lo que habías trabajado y es tanto, tanto lo que en las producciones que estuviste, pues que como decía al inicio son innumerables, pero lo más toda tu historia es ver cómo el Señor te apartó desde antes, o sea, inclusive tú mismo no eras consciente, pero como orábamos, el obstinado amor del Señor te alcanzó, te guardó de que perdieras tu vida en medio de estas situaciones, guardó de que te pasara algo en ese proceso, apartó para ti, a tu esposa, a tus chiquitas, y bueno, sabemos que el Señor tiene grandes planes en tu vida. Gracias de verdad por estar hoy con nosotros. Sí, Javier, de verdad, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado. Hubiéramos querido que de pronto se hubiera extendido, pero pues el tiempo es complicado, pero de verdad, muchas gracias por esta oportunidad que nos diste de poder estar en nuestra congregación. Como habíamos hablado en algún momento antes, ojalá que puedas físicamente, cuando ya todo esto pase, estar acompañándonos Visitarnos. en nuestra iglesia. No, muchas gracias a ustedes, la verdad es que yo no merezco tanto. Y quiero antes de terminar dejarles algo, yo me acuerdo que hice un video con Alex Campos que se llama No tiene prisa. Y cuando yo lo Sí. hice, fue una experiencia súper bonita grabar con Alex Campos porque en el lugar de rodaje, él dijo, Javi, yo no lo voy a dirigir. Cuando Dios diga que Dios esté ahí en el momento, queda la Así es. escena. Entonces lo grabé y cuando empezaron a pasar el video por la iglesia, me supe que muchas personas, sobre todo muchas niñas, se quebrantaban. Entonces dije, wow,
eso que hice era un propósito de Dios. Se llama No tiene prisa, Así es. es algo que hice y me parece súper bonito porque Dios toca a las personas a través de ese video y ahí está la prueba de que Dios nos usa como actores para bendecir a otros. Sí, Así así es, es. Javier, así es. Entonces, pues te Muchas deseamos lo gracias por la mejor. invitación. Gracias por la invitación. Que Dios Esperamos los tenerte bendiga. nuevamente. Amén. Es que se Me nos fue la voz. Ahora encantaría. sí, te escuchamos. No, me encantaría también pronto, cuando todo esto pase, reunirme con ustedes en su iglesia y gracias por tenerme en cuenta para este tipo de entrevistas. Dios los bendiga. Amén, Javier. Muchísimas Bueno, Javier, gracias. muchísimas gracias, muy amable. La gente A te manda ustedes que saludes, muchas bendiciones, saludos a tu esposa, gracias por este tiempo, que Dios te bendiga, bendiga tus proyectos, tus planes y todos tus sueños. Y a todos ustedes que están en el Facebook, gracias por haber estado aquí con nosotros y por habernos acompañado. Y bueno, los esperamos próximo jueves en este ratito tomando café con un invitado que el Señor lo va a usar para marcar nuestras vidas. Dios me los bendiga y gracias por Bendiciones, acompañarnos. buena tarde. Bendiciones.